Vamos a preparar nuestra mente y nuestro corazón para recibir el alimento del alma, que es la palabra santa de Dios. Abrimos nuestra Biblia en el libro capítulo 17 y vamos a leer los últimos dos versículos de verso 27 y 28. Y dice así la Escritura: el que tiene conocimiento refrena sus palabras, y el de espíritu sereno es hombre prudente. Cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio, y el que cierra sus labios por inteligente. Principios para el control de los impulsos. El tema de hoy va a estar enfocado a lo que es la capacidad de poder comunicarnos adecuadamente, sin dejarnos llevar por emociones, sentimientos o impulsos que se conviertan en una barrera para la comunicación. Bueno, pues vamos a hacer una oración poniendo en las manos de Dios este tiempo. Te alabamos, Dios Altísimo, porque tenemos la bendición de reunirnos como familia en torno a las Escrituras, de sentarnos a tus pies para aprender de ti, que la mente de tu pueblo, de todos los oyentes, esté abierta a la voz de tu Santo Espíritu, que podamos, Señor, llevarnos una enseñanza útil, una enseñanza que honre y glorifique tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que uno de los problemas más serios en las relaciones humanas tienen que ver con la comunicación. Nosotros deberíamos pensar que entre dos personas que se aman, digamos un noviazgo, el muchacho y la muchacha, pues hay una comprensión completa, pero no es así. El matrimonio, por ejemplo, llega a ser a veces un campo de batalla verbal, en donde no hay un acuerdo, no hay un entendimiento, y en donde la esposa se queja de que el marido no la comprende, y en donde el marido se queja de que la esposa no le escucha. ¿Cuál es el problema? Pues sí tenemos que decir que el problema de fondo tiene que ver con el ego. Y el ego acciona impulsos, acciona pensamientos, acciona sentimientos que van a convertirse en barreras para una buena comunicación. ¿Y dónde aprendemos? Pues aprendemos en el hogar, desde la tierna infancia. Nuestros hijos nos ven discutir, nuestros hijos no saben dialogar, no saben comunicarse, y pues esto genera un gran problema en la comunicación, y esto les va a traer problemas ya de adultos en sus relaciones con la gente. Ellos no van a entender por qué no tienen amigos. Ellos no van a entender por qué siempre terminan peleándose con alguien. Ellos no van a poder comprender por qué pareciera como que nadie los comprende. Bueno, pues es eso, que no sabemos comunicarnos. Y vamos a ver algunos principios que tienen que ver con el control de los impulsos. El control de los impulsos en el momento de comunicarnos. Sí, tenemos que decir lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el momento en el que dos personas tratan de dialogar, está latente el ego de las dos personas. En la perspectiva egocéntrica de una, él tiene la razón, y en la perspectiva egocéntrica del otro, él tiene la razón. No se es objetivo. Partimos del orgullo, partimos del ego. Por lo tanto, cuando yo abro mis labios
para tratar de decir o explicar algo, termino lastimando el ego de mi oyente y automáticamente acciono mecanismos mentales, mecanismos emocionales, mecanismos sentimentales de defensa. Y con estos mecanismos de defensa, la respuesta que obtengo acciona mis propios mecanismos de defensa. Y terminamos entonces en una terrible discusión sin llegar a ningún punto, a ningún entendimiento, a ningún acuerdo. Entonces nosotros vamos a ver en este texto que acabamos de leer que hay tres principios muy importantes. En primer lugar, dice ahí, y el de espíritu sereno es hombre prudente. ¿Cuándo nos convertimos en personas prudentes al hablar? ¿Cuándo somos considerados al dialogar con una persona? ¿Cuándo tenemos esa capacidad de medir las palabras? ¿Cuándo tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar de la persona? ¿Cuándo tenemos esa capacidad de traer con nuestras palabras alegría, de apaciguar la ira? Bueno, cuando el espíritu está sereno. Vean entonces cómo el autor descubre que hay en la profundidad del ser del hombre la clave para que todo funcione bien en todas sus relaciones y en todas las áreas de su existencia, y es la dimensión espiritual. Entonces, lo primero que tenemos que explicar es la sanidad espiritual. La razón por la que todo está mal en nuestro entorno es porque algo está muy mal dentro de nosotros mismos. ¿A qué nos referimos con lo espiritual? Pues tenemos que referirnos básicamente a la relación del hombre con Dios. Dios es espíritu y creó al hombre a su imagen y semejanza. Los seres humanos somos seres espirituales y es lo que nos diferencia de los animalitos. La imagen de Dios en nosotros entonces nos da la capacidad de poder relacionarnos conscientemente con nuestro entorno, con nuestros semejantes, pero de manera muy especial con Dios. Entonces, cuando nuestro espíritu no está en armonía con el espíritu de Dios, empezamos a experimentar lo que llamamos un deterioro en la salud espiritual, un deterioro en nuestra sanidad espiritual. Y este deterioro, desde el momento en el que hay una independencia entre el hombre y Dios, pues Dios no gobierna esa vida. Esa vida no está sujeta a Dios. Esa vida está ajena a Dios. ¿Y quién gobierna entonces esa vida? Pues el ego. El ego. Entonces nuestro espíritu queda a merced del ego. Cuando no está en armonía con Dios, entonces está centrado en sí mismo. El espíritu humano se centra en sí mismo y nos volvemos egocéntricos. Y esto va a generar enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Pues la primera enfermedad es el orgullo. Es decir, se empieza a generar dentro de nosotros un concepto equivocado de nosotros mismos. Nos llegamos a mirar más grandes de lo que somos y por lo tanto no podemos concebir que nosotros haya un error o una equivocación. Cuando dialogamos con alguien, entonces estamos segurísimos de que somos nosotros los que tenemos la razón, de que somos nosotros los que estamos ofendidos, de que somos nosotros los que estamos agraviados. Eso es orgullo. Y esta es una enfermedad espiritual. Pero como no podemos amoldar al mundo a nuestra realidad, una realidad ficticia que se genera en nuestra mente y en nuestro corazón por causa de nuestro deterioro espiritual, pues entonces se van generando otras enfermedades.
¿Como cuáles? El resentimiento. Empezamos a sentir amargura contra la persona. Empezamos a mirarle como un enemigo. Le empezamos a ver como una persona indeseable. Y cada cosa que dice o hace representa para nosotros una ofensa, una agresión. No podemos concebir que de sus labios salgan cosas buenas, sino puras cosas negativas. Por eso todo lo que dice nos resulta ofensivo, porque en nuestro corazón hay amargura y hay resentimiento. Y esta amargura, este resentimiento se va transformando en otra enfermedad más grave, que es el rencor. ¿Qué es el rencor? Es cuando en lo profundo de nuestro corazón están grabados los recuerdos de lo negativo, del mal que las personas han hecho contra nosotros. Y entonces, cada vez que una persona comete una falta, un error, inmediatamente viene a la mente el recuerdo de todo el mal que la persona hizo. Y es por eso que siempre en las conversaciones, cuando tratan de ponerse de acuerdo, cuando esperamos que las cosas van a salir bien, pues resulta que sale a colación todos aquellos errores y fallas que se han cometido a lo largo de la relación. Entonces ese es el rencor y esa es una enfermedad espiritual. ¿Qué otra enfermedad? Pues entonces viene también la desconfianza. Y podemos mencionar una serie de situaciones que se llegan a dar en el ámbito espiritual que no nos permiten tener un espíritu sereno. Es como si nuestro espíritu estuviera sumamente alterado, y lo está. Entonces, todo empieza con la sanidad espiritual. Todo empieza con la humildad. Todo empieza con postrarse ante Dios y decirle a Dios: Señor, he gobernado mi vida, he hecho con mi vida lo que yo quiero, pero ya me cansé de vivir así. Quiero que seas tú el que gobierne mi vida. Y entonces hacer un análisis de nuestra propia vida, lo que Dios llama estar a cuentas con Él. En un análisis de nuestra vida, reconocer que no son los otros los que nos han fallado, sino que la falla está en nosotros mismos. Que no somos la víctima de las personas, sino que nosotros hemos sido tiránicos, crueles, insensibles, incapaces de escuchar, incapaces de ponernos en el lugar de las personas. Esto es bien importante. Podemos nosotros luchar por llevarnos bien con la gente, por ser buenas personas, pero si nuestra relación con Dios está rota, si nuestra vida diaria no está gobernada por Dios, si en nosotros no hay una sujeción espiritual al Espíritu de Dios, entonces todo lo que va a venir es anarquía en lo profundo de nuestro ser. No va a haber un espíritu sereno. Hay que recordar que en Gálatas, en el capítulo 5, se nos habla de la necesidad de andar por el Espíritu. En el verso 16 comienza diciendo que debemos andar por el Espíritu y así no caeremos en las trampas de los deseos de la carne. Pero el capítulo finaliza en el verso 25 cuando dice: si vivimos por el Espíritu, debemos andar también por el Espíritu. Nuevamente se repite la frase, andar por el Espíritu. Cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted recibió el Espíritu Santo. Desde ese momento usted es templo del Espíritu Santo. Desde ese momento usted es hijo de Dios. Él ya está en su corazón. Pero su espíritu, el espíritu de usted, se sujeta
a ese espíritu que ahora mora en usted, eso es algo diferente. Cuando usted recibió a Cristo y recibió el Espíritu Santo, usted recibió vida. Usted empezó a vivir por el Espíritu. Pero no es suficiente ahora. Usted tiene que andar por el Espíritu. Y eso significa que el Espíritu de usted debe sujetarse al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo. Y la Biblia sí marca la diferencia en ese pasaje de una vida que anda por el Espíritu y una vida que no anda por el Espíritu. Por ejemplo, nos pone la lista de las obras de la carne. Y entre ellas está la ira, la gritería, la maledicencia, los celos, las contiendas, que son lo que resulta de una muy mala comunicación. Y lo coloca como obras de la carne, como pecados. Son pecados. Pero cuando una persona está gobernada por el Espíritu Santo, cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo, cuando una persona se somete al Espíritu Santo, y someterse al Espíritu Santo no solo es orar y decirle a Dios, guíame hoy, no, es escudriñar las Escrituras y entender qué quiere Dios de nosotros, y negarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu de Dios tome el control. Y entonces cuando hacemos esto, viene el fruto del Espíritu, que es amor. Eso es característica del Espíritu sereno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 virtudes que describen precisamente a una persona gobernada por el Espíritu Santo. Es la reproducción del carácter de Cristo en nosotros. Entonces, no se trata solo de venir a la iglesia, no se trata solo de leer la Biblia, no se trata de orar, no se trata de vivir una vida religiosa, no. Se trata de vivir una vida que se sujeta cada día al régimen del Espíritu y de la palabra. Y entonces viene la sanidad espiritual, porque lo contrario del rencor, pues es el amor, y el fruto del Espíritu es amor. Lo contrario de la amargura y el resentimiento es el gozo. Lo contrario de la ansiedad, pues es la paz. Vean el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz. Lo contrario de la intolerancia es la paciencia. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, que es la bondad en el trato. No es gritarle a la pareja, no es gritarle a los hijos, no es gritarle al vecino. Es benignidad, la bondad en el trato. Mansedumbre es ser dócil. A veces tenemos que ceder en lo que la gente espera de nosotros. Tenemos que ser dóciles. Entonces, vean cómo el fruto del Espíritu es los signos de una sanidad espiritual. Cuando se manifiestan los frutos del Espíritu en nuestra vida, estamos hablando de una vida sana espiritualmente. Y cuando hay sanidad espiritual, entonces todo lo demás cambia, todo lo demás se transforma para bien. Deja de haber conflicto. No es normal y Dios no quiere que haya conflicto entre nosotros. Rencores, amarguras, resentimientos son pecado a los ojos de Dios. Y si nosotros no podemos dialogar, si nosotros no podemos platicar, si terminamos con insultos, si terminamos con vejaciones, con palabras ofensivas, entonces estamos pecando contra Dios. Y lo más trágico, no estamos comunicándonos, ni tampoco estamos enseñando a nuestros hijos a comunicarse. Ellos van a aprender que en un diálogo todo se resuelve con insultos, con gritos, con alteraciones. Entonces, el de espíritu sereno es hombre prudente. ¿Cuándo vamos a ser prudentes en nuestras palabras? Cuando haya sanidad espiritual.
En segundo lugar, el texto nos dice: cuando calla, hasta el insensato es tenido por sabio, y el que cierra sus labios por inteligente. Aquí pasamos a un segundo nivel. En segundo lugar, la sanidad mental. Desde luego que la sanidad mental tiene que ser el resultado de la sanidad espiritual. Pero una cosa es someterse al Espíritu. Una cosa es levantarse por la mañana y decirle a Dios: Señor, en este día quiero hacer tu voluntad. Pero tener una mente en contacto con un ámbito corrompido. Es como si nosotros, con una ropa perfectamente bien limpia, nos pusiéramos a pegar tabiques o a desarmar un motor, pues nuestra ropa va a terminar arruinada. Entonces nosotros necesitamos algo que mantenga nuestra mente acorde al Espíritu. ¿Y qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento de la mente. Tenemos que ser muy específicos con esto de la sanidad mental. Aquí se usan dos palabras muy importantes que están en armonía, en consonancia con lo que estamos diciendo. La palabra sabio y la palabra inteligente. Aunque todos los seres humanos potencialmente tenemos una mente capaz para la inteligencia y para la sabiduría, no todos actuamos o no todos pensamos inteligentemente, ni tampoco pensamos con sabiduría. Sí pensamos, pero no inteligentemente, no pensamos con sabiduría. Entonces, para que nuestra mente pueda ser una mente sana, debemos buscar como objetivo que nuestros pensamientos sean sabios e inteligentes, que nuestra mente esté orientada, que la mente tenga un enfoque. Y entonces tenemos que aprender a discernir por medio de la palabra, por medio de los principios bíblicos, por medio de la Santa Escritura, qué es lo aceptable y qué es lo que no es aceptable. Fíjense que debido a que no hay una sanidad mental, muchas veces no podemos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo nos atrevemos a usar una palabra, vamos a usarlo así, una grosería en un diálogo con una persona? O sea, un insulto. ¿Por qué usamos de insultos? Porque aquí dentro de nuestra mente no distinguimos entre un vocabulario limpio y un vocabulario pecaminoso. No hay discernimiento, no distinguimos entre el bien y el mal. Por eso aprobamos en nuestras vidas conductas y palabras que son pecaminosas, porque ni siquiera discernimos si están bien o están mal. Simplemente estamos habituados a tal o cual cosa y así en automático respondemos. Entonces estamos hablando de una renovación mental. Y de esto habla también el apóstol Pablo en sus cartas, cuando habla de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Entre este paso y el segundo hay un puente al que Pablo le llama: y renuévense en el espíritu de su mente. Estamos hablando entonces que le debemos proporcionar a nuestra mente razones suficientes, razones válidas para pensar de tal o cual manera. No podemos dejar que la mente piense por impulso. Cuando dejamos que la mente funcione por impulso, entonces en automático pues viene todo lo malo que puede haber ahí anidado en el corazón. Necesitamos entonces programar la mente. ¿A través de qué? A través de los principios bíblicos. Por ejemplo,
Si nosotros tomamos en serio lo que dice Jesús, no resistas al que es malo. Si para nosotros esto se convierte en un principio, no necesitamos un conjunto de reglas que nos indique cómo actuar con la gente. Si yo detecto que alguien está actuando con maldad en mi vida, ¿qué debo hacer? No puedo hacer lo que hace el mundo. No puedo actuar por impulso, porque entonces voy a terminar en el mismo nivel de maldad que la persona que me está dañando. Yo tengo que entonces dejar que mi mente esté gobernada por este principio: no resistas al que es malo. En consecuencia, voy a saber qué hacer en el momento en el que una persona actúe con maldad contra mí. Voy a saber que voy a tener que poner la otra mejilla. Voy a saber que debo dejar la venganza a Dios. Debo saber que debo perdonar. Debo saber que mi ira debe estar bajo el control del Espíritu, porque hay un principio rector en mi mente. Entonces mi mente ya no va a ser arrastrada por las circunstancias. Mi mente va a estar regida por la palabra de Dios, por los principios que tenemos en la Santa Escritura. Entonces la renovación en el espíritu de nuestra mente es precisamente proporcionarle a la mente razones fundamentadas en la verdad, razones fundamentadas en la verdad de Dios, que nos permitan actuar correctamente en circunstancias críticas, en circunstancias que alterarían a cualquier persona. Entonces, hay momentos en los que tenemos que callar. Hay momentos en los que tenemos que escuchar. Santiago lo dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse. Entonces, cuando aquí dice que una persona que calla es tenido por sabio, quiere decir que hay cosas que podemos hacer y que reflejan una mente sabia. Y entonces tiene que llegar un momento en el que nosotros, en medio de un diálogo, tengamos que guardar el silencio para escuchar, para tratar de entender qué me quiere decir la persona. Y cuando cerramos nuestros labios, estamos actuando inteligentemente. La persona es, aquí dice, tenida por inteligente. Y eso entonces es el reflejo de una sanidad mental. Ese es el reflejo de que la mente sí está bajo el control de la palabra y del Espíritu. Entonces nuestra relación con Dios como base. En segundo lugar, el alimentar la mente con la palabra de Dios, retroalimentar la mente con la palabra. Por eso hay dos cosas que no debemos dejar de hacer cuando nos levantamos de la cama por las mañanas. Debemos hablar con Dios. Debemos apartar el tiempo para orar. De ahí depende la sanidad del espíritu, ¿sí? Ahí es cuando nos sometemos al Espíritu de Dios y vamos a tener como resultado el fruto del Espíritu. Pero la otra es escuchar a Dios, es escudriñar la Escritura. Entiéndanme bien, escuchar a Dios no significa que se me apareció Diosecito ahí en la esquina del cuarto y me habló. No, escuchar a Dios es abrir la Escritura y dejar que sus palabras lleguen a mi conciencia, lleguen a mi mente, que pueda mirarme a la luz de lo que dice Dios y descubrir en qué áreas estoy fallando y qué cosas debo cambiar en mi vida. Y entonces ahí se da la renovación de mi mente. Empiezo a ver las cosas de manera diferente. Salgo a enfrentar la vida con una mente nueva, con una mente renovada. Y no importa qué pase durante el día, voy a manejar inteligentemente y con sabiduría las circunstancias que se presenten. Eso es la sanidad mental, ¿sí? Bueno, pero por último, en tercer lugar,
Nos dice el texto, el que tiene conocimiento refrena sus palabras. ¿Tienes la razón? Entonces no tienes por qué discutir. Pero, ¿cómo saber si tengo la razón? Pues el punto de partida es el conocimiento. Y entonces tenemos el tercer principio, que es la sanidad intelectual. Cuando hablamos de sanidad intelectual, no significa que lo sabemos todo. Más bien significa que hacemos y decimos a partir del conocimiento. Si no hay conocimiento, no importa qué sinceros seamos en lo que decimos o en lo que hacemos, vamos a estar equivocados. Debemos estar seguros de que lo que sabemos es verdadero. A eso le llamamos conocimiento. Y esto se va a traducir en una sanidad intelectual. Quiere decir que todo lo que sabemos es correcto. Entonces no se trata de ser infalibles, pero sí de poder estar en el ámbito de lo verdadero, de lo que es correcto. Entonces, intentemos hacer cualquier cosa sin conocimiento. Tal vez nos salga más o menos bien, pero nunca nos va a salir bien. Y lo más probable es que cuando hacemos algo sin conocimiento, vamos a echar a perder las cosas, vamos a dañar las cosas. Entonces, el conocimiento es algo muy importante en la vida. Hay quienes dicen que lo importante es el amor, porque el conocimiento envanece. Bueno, yo quiero decirles que el amor sin conocimiento nos hace estériles. Y el conocimiento sin amor nos hace vanidosos. Así que debe haber un complemento entre el amor y el conocimiento. Especialmente nosotros tenemos que conocer a las personas. ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces a tu esposa? ¿Conoces a tu esposo? Hermanos, es increíble cómo a veces nosotros llegamos a ser tan desconsiderados con la esposa o tan desconsiderados con los padres. ¿Por qué llegamos a rayar en el abuso con las personas que más queremos? Se supone que queremos a nuestro papá, se supone que queremos a nuestra mamá, se supone que amamos a la esposa o al esposo, en el caso de nuestras hermanas. ¿Por qué llegamos a ser tan desconsiderados? Al grado de que, pues sí parece un abuso la manera en la que tratamos. Por ejemplo, ahí va la mamá cargando cosas bien pesadas y el hijo sentadito en su silloncito viendo la tele y ve cómo la mamá iba cargando sus cosas y no se para a hacer algo por ella. ¿Por qué? Sencillamente porque no conoce. ¿Y qué es lo que no conoce? No se conoce a sí mismo, ni tampoco conoce a su ser querido. No conocemos a nuestra esposa, no nos damos cuenta del valor de sus virtudes, del valor de su esfuerzo, del valor de su trabajo, del valor de su sacrificio. Pensamos que trabaja como trabaja porque le gusta trabajar. Y no nos ponemos a pensar que quizás es doloroso, es pesado. Lo hace porque nos ama y que nosotros debiéramos aligerar esa carga. Nosotros debiéramos ayudarle. Todos tenemos que cumplir nuestras responsabilidades en la vida, hermanos. Pero es bueno cuando alguien se identifica con nuestras responsabilidades y mete el hombro. Entonces, el conocimiento es fundamental. Pero el conocimiento no son solo datos en nuestra mente, es experiencia de vida.
Y por eso es tan importante que nos podamos conocer a nosotros mismos y que podamos conocer a las personas. Hay personas que están casadas, hay maridos que están casadas con mujeres súper virtuosas y no se dan cuenta. Creen que pues así es re bonito. Y hay mujeres que están casadas con hombres excepcionales y no se dan cuenta. O sea, les tratan como si fueran cualquier persona. No conocen a su pareja. Y otra, no conocemos a nuestros hijos. Por alguna extraña razón, las cosas son al revés con los hijos. Como que somos súper considerados con ellos. Dicen, ay, pobrecito, es que estudia mucho. Ay, pobrecito, es que se desveló haciendo la tarea. Ay, pobrecito, esto. No los conocemos. No nos damos cuenta de sus debilidades, de sus fallas. Y por eso atenuamos cosas que debieran ser corregidas. Yo no creo que debamos maltratar a nuestros hijos, pero tampoco creo que debemos rodearlos de cosas que los pueden destruir. Entonces, conocimiento. El que tiene conocimiento refrena sus palabras. ¿Conoces a tu esposa? Entonces no te atreverías a insultarla. ¿Conoces a tu esposo? Entonces no te atreverías a menospreciarlo. Es conocimiento. ¿Te conoces a ti mismo? Entonces no te atreverías a exaltarte a ti mismo. Entonces el que tiene conocimiento refrena sus palabras, dice aquí la Escritura. ¿Cuál tiene que ser entonces la clave para el conocimiento? ¿Cómo conocemos? Bueno, pues todo empieza con el saber y vamos a ver la relación entre las tres cosas que hemos visto. Recuerden, la primera es la sanidad del espíritu. Cuando el Espíritu de Dios gobierna mi vida, yo me dispongo a que el Espíritu de Dios gobierne mi vida. La segunda es la sanidad mental. Cuando mi mente se satura con la palabra de Dios, entonces entiendo que quiere el Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, el conocimiento. ¿Cómo se da el conocimiento? Cuando eso que está en mi mente, a lo que llamamos el saber, se convierte en experiencia de vida. Cuando mi conocimiento, cuando mi saber de la Biblia se pone en práctica, entonces se transforma en conocimiento. Una cosa es saber de humildad y otra cosa es conocer la humildad. En un diálogo, la humildad es muy importante. Entonces no es suficiente saber que debemos ser humildes al dialogar con una persona, sino es necesario conocer la humildad, caminar en el terreno de la humildad, hacer a un lado el orgullo, hacer a un lado el ego y tratar de entender y escuchar a los demás. Entonces, hermanos, ustedes van a descubrir que los impulsos nos pueden meter en muchas complicaciones. Los impulsos pueden arruinar una relación bonita. Hay gente que no se da cuenta que por sus impulsos está destruyendo el amor de su casa, está destruyendo su relación con su pareja, está destruyendo su relación con sus hijos por los puros impulsos, porque nos dejamos llevar fácilmente por los impulsos. ¿Cuál es la clave entonces? Pues en términos muy prácticos. Ya mencionamos dos. Usted se levanta por la mañana y habla con Dios. Después se sienta, abre la Escritura y escucha a Dios. ¿Y qué más? Pues durante el día, conscientemente, pone en práctica lo que leyó en la Biblia. Y así es como conocemos, cuando el saber se convierte en experiencia de vida. Y nosotros vamos a notar entonces cambios en nuestra relación con la gente. Vamos a descubrir que podemos comprender a las personas, que podemos darnos cuenta de que mucha gente que creíamos que estaba bien equivocada, pues tiene razón.
vamos a descubrir que muchas cosas que criticábamos, pues en realidad tienen una razón de ser, y nos vamos a llevar bien con la gente, que es lo que Dios quiere, ¿sí? No necesitamos que la gente que nos rodee sea cristiana para llevarnos bien con ellos. Basta con que usted sea cristiano y que usted viva una vida sana en estas tres dimensiones, ¿sí? La sanidad espiritual, la sanidad mental y la sanidad intelectual. Vamos a hacer una oración para dar gracias por su palabra. Padre Santísimo, te damos muchas gracias porque nos has dado esta oportunidad de escudriñar las Escrituras, que como iglesia, como pueblo tuyo, podamos vivir de tal manera que seamos luz para el mundo, que la relación familiar, la relación con nuestros vecinos y amigos pueda ser una relación armoniosa, que ponga de manifiesto que te conocemos y que vivimos lo que creemos. Gracias por tu palabra, Santo Dios, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.